Hola, buenas tardes. Bueno, el siguiente video es acerca de la importancia de aprender a hablar en público o a vencer el miedo a hablar en público. En la entrada anterior en mi blog yo les comentaba una experiencia que tuve hace un año en una de las empresas donde estuve trabajando en el sector minero. Me ofrecieron la oportunidad de participar como exponente en uno de los congresos de minería. Fue el Congreso Internacional de Minería con sede en Mazatlán, Sinaloa. Yo desde que me acuerdo siempre he tenido pánico escénico para hablar en público. En la escuela, cuando me tocaba hacer exposiciones frente al salón, eran algo que yo odiaba totalmente. Ese día que llego al trabajo y me dice mi jefe que me eligieron a mí para participar en el Congreso, no saben los días terribles que pasé previos a la exposición. No podía dormir, estuve sobrepensando muchísimo tiempo. A pesar de que el tema era acerca de algo que yo realizaba todos los días en mi trabajo, era un tema que en teoría se supone que yo dominaba, mi mente me jugó malísimo. Yo traté de hacer una presentación que englobara demasiada información. Me preocupé demasiado o sobrepensé demasiado sobre si me hacían preguntas y yo no iba a saber responder. Traté de llenar demasiada información en la presentación y pues finalmente se llegó el día, ¿no? Se llegó el día. Fui, para mi suerte, la primera en exponer ese día, en la mañana, y la sala se llenó. Pasé y era un escenario grandísimo y en una esquina estaba el podio. Literal, yo toda la presentación me quedé detrás del podio sin moverme, dando la espalda a la mitad del público. Como yo traté de memorizarme la información de la presentación, que no sé por qué hice eso, porque como les comentaba era algo que yo realizaba todos los días en el trabajo, no había necesidad de que yo tratara de memorizar la información, pues en el momento de estar frente al público en la presentación, obviamente hubo cosas que se me olvidaron por tratar de decirlo tal cual yo hice mi speech, ¿no? Fue horrible. O sea, ahorita es una de las cosas que yo me acuerdo y no recuerdo con cariño. Al contrario, fue un momento difícil para mí. Pero también tiempo. Aprendí, o más bien entendí, que son habilidades que se desarrollan. Hubiera querido tener en ese entonces el aprendizaje o las herramientas que ahorita durante la carrera he tenido acceso. Por ejemplo, esta clase de comunicación oral y escrita hubiera estado ideal en aquel entonces. Siento que mi seguridad hubiera estado muy diferente. Y también con el paso del tiempo obviamente me puse a investigar cosas sobre cómo vencer el miedo a hablar en público, y en alguna de esas ocasiones encontré un video en YouTube, en una de esas pláticas de TED Talk, de un exponente que hablaba de cambiar el pensamiento para vencer tu miedo. Me pareció muy interesante y siento que resonó mucho conmigo. Me hubiera gustado saber eso antes de exponer en aquella ocasión. Él decía que muchas veces cuando nos toca exponer, usualmente nos enfocamos mucho en nosotros mismos, en qué van a pensar los demás, si voy a hablar bien, si me van a hacer preguntas. Nosotros mismos nos empezamos a aterrorizar con preguntas, y a la vez eso genera que veamos o sintamos al público como un monstruo que en algún punto nos va a paralizar, que fue justamente lo que me pasó a mí. Y él comentaba que lo ideal o lo mejor es cambiar el foco del pensamiento o la perspectiva
Y en lugar de ver al público de esa manera y vernos a nosotros mismos como un ser cero vulnerable y que todo lo sabemos, al contrario, sino verlo como que nosotros somos un guía y que ellos vienen a ver nuestra presentación, pero vienen a aprender junto con nosotros. Vienen a aprender algo nuevo, no vienen a atacar, y que nosotros nos sintamos como un guía ante ese viaje de los espectadores, que los estamos viendo desde un principio de la presentación hasta un final. Hacer que la presentación sea amena, tratar que el PowerPoint que estamos presentando o la presentación o el video no esté dirigido para que a nosotros sea más sencilla la presentación o hablar más sencillo para nosotros, sino más bien para que al público sea más fácil digerir la información que estamos dando. Siento que a mí ese consejo en su momento me hubiera sido de mucha ayuda, porque yo hice lo que él dice, de enfocarme demasiado en impresionar o quedar bien con la gente que ni siquiera me conocía, tratar de aparentar. Y eso puso mucha presión sobre mí, cuando la realidad era que muchos de los participantes o de las personas que estaban en el lugar, sí había muchos colegas, obviamente, muchos profesionistas, también muchos proveedores, pero también había muchos estudiantes que iban a ver las ponencias. Y no sé, debía haber tomado esa actitud de que por la razón por la que estaba yo ahí era para compartir algo, y que fuera poco o fuera mucho, iba a ser de ayuda para algunas de las personas que estaban ahí. Y pues bueno, espero que esta información les sea de ayuda, esta experiencia les sea de utilidad.